Gracias y paz, hermanos. Amén. Amén. Buenas tardes a todos. Es un privilegio poder disponer de tiempo para poder predicar la palabra y así unirnos en un mismo sentir y comunión. Y quiero que hoy prestemos un momento para reflexionar en cómo el Señor Jesucristo y otro profeta anterior, Juan el Bautista, hacían un hincapié muy importante en qué debería de ser lo primero a la hora de aceptar y vivir el Evangelio. Así que de esta manera me gustaría que me acompañasen y abran sus Biblias en el Evangelio de San Mateo, capítulo 4, y vamos a leer del versículo 12 al 17. Puestos en pie, vamos a leer estos pocos versículos que dice así. El título del pasaje, el título de la perícopla es Jesús principia su ministerio. Y dice así el evangelista: Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y dejando Nazaret, vino y habitó en Cafarnaúm, ciudad marítima en la región de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los sentados en región de sombra y de muerte resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Oremos. Amado Padre, te damos las gracias de poder leer este pasaje en la Escritura, Señor, y acompáñanos ahora, ilumina con el Espíritu Santo nuestras mentes y nuestros corazones para poder hacernos de tu palabra y poder hacernos hacedores, podernos comprender cuál es toda esta gran historia de redención, cuáles son aquellas cosas que para ti son tan importantes que nos las has dejado revelada en este libro, que se convierte en la revelación especial de tu palabra, de la cual nosotros tenemos acceso para poder comprenderte, para poder alabarte, saber quién eres. A tu Hijo Jesucristo por sobre todas las cosas, que comenzaba su ministerio en este momento. Así pues, ponemos en tus manos este momento especial, pidiéndote también para mí, para poder tener palabras fáciles, para poder exponer este mensaje. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, te pido y te doy infinitas gracias. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El pasaje se ubica, como habéis visto, cuando Jesús ha escuchado que Juan, aquel que lo había bautizado no mucho antes, estaba preso en Galilea. Estaba preso y él volvió a Galilea. Sabemos nosotros muy bien que un capítulo atrás, en este Evangelio, Juan había bautizado a nuestro Señor Jesucristo, dando inicio y revelando a todos los que estaban ahí presentes, incluyendo a Juan el Bautista, quién era esa persona que se había acercado a él
y que él decía que no era ni siquiera digno de atar sus sandalias, porque Juan no consideraba que era el Rey de Reyes. Luego del bautismo, el Espíritu Santo llevó a Jesús a ser tentado. Y luego Jesús regresó a la tierra de Galilea, como dicen aquí, tierra que se le llamaba en aquel tiempo toda esa región, la tierra de Zabulón y de Neftalí. Cuando en otros pasajes se habla de Zabulón y Neftalí, se está hablando de una tierra al norte, porque a la distribución de las tribus le tocó Neftalí y Zabulón, le tocó la parte norte de la tierra de Canaán. Y fue una tierra en donde hubo muchas mezclas entre los diferentes pobladores. Fue también fruto de invasiones, por ejemplo con los asirios. Y fue una tierra que al final no era bien vista desde la parte sur de Judá. No era bien vista. ¿Y por qué no era bien vista? No era bien vista por toda esa mezcla de culturas, en donde cuando hablamos de cultura, también hay religiones que influyen. E incluso el haber dejado la religión judía. Entonces Zabulón y Neftalí era vista como una tierra que no era buena. Sí era buena para enriquecerse, pero para un judío del sur tenían una especie de, ¿cómo se le llama?, de dicho. Si quieres adquirir dinero, vete al norte, al lado de Zabulón, vete a Galilea. Pero si quieres conocimiento, vente al sur, vente a Judea. Como veis, esa era la manera de ver a los habitantes de esa tierra. Pero hermanos, fue en esa tierra donde Jesús comenzó su ministerio, la tierra de Zabulón. Porque Él lo haya elegido, sino porque el Padre y las tres personas de la Trinidad en su gran plan redentor ya lo habían decidido de esa manera. Porque Isaías ya lo había profetizado. Dice el versículo 15, que esa tierra de Zabulón y de Neftalí, en la Galilea de los gentiles, fíjense bien cómo le llamaban, la Galilea de los gentiles, una tierra gentil, no le llamaban judía, una tierra de los gentiles. Dice el 16, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Y a los asentados en la región de sombra de muerte, luz les resplandeció. ¿Por qué? Porque fue en esa región, hermanos, donde Jesús comenzó su evangelio. Donde Jesús comenzó, la luz del mundo comenzó a iluminar los corazones y las mentes de mucha gente. Y esa tiniebla fue convirtiéndose en luz, dándole cumplimiento Jesús a una de las más de profecías del Antiguo Testamento. En el versículo 17 tenemos el verso central de esta parte, y dice así: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, lean conmigo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Maravilloso. Es un versículo maravilloso. En Marcos tenemos su sinóptico y dice así también, se los leo yo.
el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El tiempo se ha cumplido. El kairos, que es lo que significa en griego el tiempo, se ha cumplido. El tiempo de Dios se ha cumplido. El reino de los cielos se ha acercado, que es un equivalente para decir también reino de Dios se ha acercado. Y finalmente, arrepentíos. ¿Y qué quiere decir Jesús con arrepentíos? Rápidamente ya se os ha venido a vuestra mente el significado de la palabra arrepentíos. Pero quiero que se pongan en la mente de un judío de esta tierra o de un gentil de esta tierra. Quiero que por un momento, queridos hermanos, se pongan como que si vosotros fuerais un gentil que no es judío, no practica la religión judía, que vive en la Galilea de los gentiles, que no observan ninguna de las indicaciones de la ley de Moisés. Probablemente eran griegos, probablemente eran de otras tribus. Y de repente llega Jesús y comienza a proclamar diciendo, arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Por un momento tómense eso, que siendo yo un gentil, se me acerca un hombre que acabamos de conocer y me dice, arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. ¿Cómo es vuestra reacción? ¿Qué es lo que a vosotros os llama? Probablemente a mucha de esa gente, esa frase que hoy para nosotros tiene un sentido enorme, en ese momento no tenía tanto sentido. Muchos se pueden haber preguntado, me he arrepentido, pero ¿de qué me voy a arrepentir? El reino de los cielos se ha acercado, pero ¿qué reino de los cielos? ¿Qué reino de Dios se ha acercado? Si aquí no, aquí manda el César. Somos una provincia romana que nos invadieron. Entonces, ¿de qué tengo que arrepentirme yo siendo griego, siendo una persona que he nacido esclavo y que estoy pagando tributo a los romanos? ¿De qué reino de los cielos me están hablando? En ese contexto, el inicio del mensaje de Jesús comienza a tener sentido cuando el pasaje se sigue desarrollando. Juan el Bautista, el último de los profetas del antiguo pacto, Juan el Bautista, el último profeta antes de Jesús, tenía claro su mensaje también. Él fue el que venía preparando el camino para Jesús. Él mismo se definía como la voz que clama en el desierto, enderezad sus sendas. Él iba preparando mediante su predicación y el bautismo en agua, el bautismo en arrepentimiento, y fíjense bien la palabra, iba preparando a gente, a multitudes que se le acercaban a él para la venida del Mesías y su predicación. Así que Juan tenía claro su mensaje. El Evangelio de Marcos nos dice que eso es lo que hacía, predicaba el arrepentimiento y luego el perdón de los pecados mediante el bautismo en agua. En el Antiguo Testamento
Hay dos palabras que son traducidas como arrepentimiento. Una es nacham, que significa cambiar de parecer. Yo cambio de parecer. Como cuando Job en 42:6 dice, por cuanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Me arrepiento en polvo y ceniza, dice Job. Lo que está diciendo es, me aborrezco y cambio de parecer. Pero por lo general, en casi toda la totalidad en donde se utiliza esta palabra, es en relación con Dios. Cuando Dios en su misericordia cambia de parecer y no da el castigo que merecía una persona impía. Sin embargo, existía una segunda palabra. Y esa palabra era sub. Y cuando se utiliza esa palabra, no está hablando de Dios, está hablando del hombre. Por ejemplo, en Isaías 36:6 dice, volved a aquel contra quien se rebelaron profundamente los hijos de Israel. La palabra sub está en volver a aquel, volverse. Y al igual que Isaías, Miqueas, Jeremías, Oseas, Amós, todos esos profetas, Juan el Bautista probablemente utilizaba también la palabra sub. Nuestro Nuevo Testamento fue escrito en griego, así que no fue escrito en hebreo ni en arameo. Por lo tanto, esa palabra no está. No obstante, la palabra sub, que se utilizaba abundantemente en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, significa volverse atrás. Su significado de la palabra sub es volverse atrás cuando uno va en un camino equivocado. Y Marcos nos dice que las personas que acudían a Juan confesaban sus pecados y se bautizaban. Volverse nuevamente a Dios. Confesar sus pecados y bautícense. El texto que hemos leído, la palabra que se utiliza para arrepentimiento, en el griego esa palabra metanoeo. ¿Os suena? Porque ya se ha hablado en otras ocasiones de la palabra metanoia. ¿Os suena? Cambio de mentalidad. Cambio de mentalidad. Ahora sí os suena, ¿no? Efectivamente, yo he escuchado ya varios pastores subirse al púlpito y hablar de la palabra metanoia. Cambiar de parecer. Es como cambiar mi modo de ver la vida, de pensar y ver ahora las cosas de otra manera. Eso significa metanoia. Y esa es la que encontramos en los evangelios. Cuando Jesús dice eso de arrepentirse, está utilizando esa palabra. El arrepentirse significa cambiar esa manera de pensar que tienes y tener una nueva manera de pensar, la cual os la da Dios. Vamos a decir, cambiar de manera de pensar, de vivir nuestra vida, a cambiar la vida que estamos nosotros, pero en Cristo. Efectivamente. Es un cambio de mente. Y eso solo lo da Dios. Lo sabemos por los escritos de Pablo, en donde solo Dios puede regenerar al hombre y cambiar su manera de pensar. Volviendo entonces al pasaje, Jesús estaba llamando
a un arrepentimiento, a volverse a Dios, como decía Juan y los otros profetas. Ese sub significa deja de ir por ese camino equivocado y regresa sobre tus pasos y vuélvete otra vez al Dios de Israel. Ahora, volvamos a tener el contexto y pónganse ahora vosotros mismos en un personaje de la tierra de Zabulón y Neftalí que ha oído hablar de un Dios de Israel y no lo practica. Pero Jesús de repente se le acerca y le dice, arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Les está diciendo, volver atrás de todo ese camino que han andado, que no es el correcto. Regresaos sobre vuestros pasos y regresar a Dios. Les está diciendo ese cambio de mente que necesitaban tener para poder disfrutar de ese reino de los cielos que se había acercado. ¿Y por qué lo estaba diciendo? Pues por una razón muy clara. Estaba diciendo esta frase, hermanos, por una razón extremadamente importante. Estaba diciendo esto porque el tiempo se había cumplido. El reino de Dios se ha acercado. El tiempo se ha cumplido. Todo el Antiguo Testamento que había estado hablando de mí y de mi venida y de mi reino, se ha cumplido. No estaba pasando cualquier cosa. Estaba pasando un acontecimiento verdaderamente importante que todos los creyentes debemos vivirlo también. El tiempo se ha cumplido. El mismo Dios ha irrumpido en la historia de la humanidad a través de la encarnación de su Hijo en Jesús y había entrado en el momento en que Él había escogido y era algo urgente. Porque el reino de Dios se había acercado con Él. El reino de Dios no era algo que iba a pasar después, cuando Jesús viniera en su segunda venida. El reino de Dios no lo vamos a esperar 5 siglos después de que haya ocurrido la batalla de Armagedón. No, Jesús es claro. El reino de Dios ya se ha acercado. Y nosotros que estamos ahora viviendo en pleno siglo XXI, preguntamos, ¿el reino de Dios está con vosotros? Amén. También nosotros estamos viviendo ese reino de Dios. Y es un reino de Dios que pudiéramos decir, se ha acercado. Sin embargo, el reino se está esperando que venga a cumplirlo y a sellar completamente el fin de la historia cuando Jesucristo venga en su segunda venida. Él va a culminar ese reino que ha comenzado, porque ya Jesús, hermanos, murió por nosotros. Ese Cordero de Dios, que en el Antiguo Testamento era el corderito que se sacrificaba, ahora Jesús, ese Cordero de Dios, había sido muerto y 3 días después había resucitado y ahora está sentado a la diestra
del Padre reinando sobre vivos y sobre muertos. Es decir, en este momento, hermanos, como va a decir más tarde el apóstol Pablo, pueden considerarse ciudadanos de ese reino, que no es cualquier cosa. Es la perla más valiosa que pueden tener en vuestra vida. La urgencia de ese arrepentimiento que Juan hablaba cuando estaba bautizando ahí en el Jordán, la urgencia de esa predicación, él la decía de esta manera: arrepentíos, el hacha ya está puesta en la raíz de los árboles. Juan no está diciendo de que la hacha o que el dueño de la parcela pues estaba pensando si va a ir a una ferretería a comprar una hacha buena, afilarla bien, sentarse un rato, comerse un sándwich, tomarse un jugo, ver si tenía otras cosas que hacer y si después vengo con el hacha a cortar el árbol. No. Está diciendo que el hacha ya está puesta en la raíz de los árboles. Esa era la urgencia con que también todos nosotros debemos tomarnos el mismo mensaje. No es mañana, no es pasado mañana, no es la semana que viene. El arrepentimiento por cómo estamos llevando nuestra vida debe ser ahora. El mensaje de Jesús no es un mensaje que está hablando de que cuando tengas tiempo y te acuerdes, pues ven. El mensaje de Jesús es: mirad que estoy aquí, mirad que estoy yo, mirad que soy Dios, mirad que soy el único camino al Padre, miradme a mí y miraréis al Padre. Yo soy la puerta de las ovejas y no hay nadie que llegue al Padre si no es por mí. Así que arrepentíos ahora. Las frases con que le estoy hablando, hermanos, no son frases alarmistas para que salgamos corriendo a arrodillarnos aquí al pie de este atril, al pie de este púlpito. Son frases para que os toméis en serio qué es lo que Jesús está diciendo en este momento. Ahora, el reino de Dios del cual habla Jesús es un tema que es tratado en toda la Biblia. John Bright, un arqueólogo y estudioso del Antiguo Testamento, en su libro El reino de Dios, dijo que el gran tema unificador de la Escritura es el reino de Dios, y que si tuviéramos que ponerle un título a la Biblia, pondríamos el libro de la venida del reino de Dios. Porque 57 de los 66 libros canónicos nos lo explican explícitamente, no solamente de una forma superficial. Es un tema unificador. Y Jesús, hermanos, se encargó de ilustrarnos qué es ese reino de Dios. Y lo hizo de una forma para que todo judío y no judío pudiera entenderlo. Mediante parábolas. Es conocido por todos nosotros la frase: el reino de Dios es como esto, el reino de Dios es como aquello. Porque era la frase que utilizaba Cristo. Por ejemplo, la parábola del sembrador revela que el reino se predicaría, pero que recibiría diferentes respuestas. La parábola del trigo y la cizaña
mostraba que los hijos del reino y los hijos del diablo coexistirían en esta época y que solo serían separados cuando Jesús volviera por segunda y definitiva vez. La parábola de la semilla de mostaza y la levadura indicaban que por medio de su mensaje y de sus hijos, el reino empezaría siendo pequeño, pero que se haría progresivamente grande. Y luego, queridos hermanos, nos encontramos con la oración del Padre Nuestro. Y esta dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo y en la tierra. Y es que en el reino de Dios se hace la voluntad del Padre, en el cielo y en la tierra. Esta segunda línea del Padre Nuestro es una declaración importantísima de la soberanía de Dios, de ese Padre que es santo, como lo dice, santificado sea tu nombre, es santo, que reina de forma soberana sobre vivos y muertos y que se hace la voluntad. En el cielo encontramos un ejemplo de la plenitud del reino de Dios. Y que la voluntad de Dios se hace en cada momento. Los ángeles, como lo vemos en el Antiguo Testamento, que rodean el trono de Dios, los ángeles que rodean el trono de Dios, y los santos que partieron antes de nosotros y que están en su presencia, no participan en la desobediencia ni en el pecado, sino que lo que sea que Dios declare, cualquiera que sea su voluntad, es obedecida. Cualquiera que esté en su presencia, desde que Jesús inicia su ministerio, el reino se ha acercado a nosotros. Y no solamente en el corazón de los creyentes, no solamente nosotros como ciudadanos del reino, sino también, hermanos, el reino de Dios es palpable. Por ejemplo, cuando Juan le manda a sus discípulos a preguntarle a Jesús si era él el que debía de venir o había que esperar a otro, ¿qué le respondió Jesús? ¿Qué le respondió Jesús? Jesús le respondió a los discípulos de Juan y les dijo: id, hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído, lo que era palpable en ese momento. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. El reino de Dios no es una idea, es una realidad. Nosotros en nuestra vida vemos también la realidad del reino de Dios. ¿Cuántas veces en estos momentos de acciones de gracia vemos la mano de Dios actuando soberanamente sobre su pueblo? Él reina desde ya. Recuerdo una vez que estaba yo angustiado y mi hermano Mark me dijo: todo está bajo control. Dios tiene el control de todo. Esa realidad, como ven, no solo era palpable en el siglo I, cuando Jesús estaba haciendo su ministerio. Y fíjense bien lo que dice: los sordos oyen, los cojos andan, los muertos son resucitados. En la Biblia tenemos
la resurrección de Lázaro como un evento. Tenemos la resurrección de Cristo. Pero es que Jesús está diciéndole a los discípulos de Juan, acababa de comenzar su ministerio y ya estaba ocurriendo ese milagro que solo Dios puede hacer. Ya estaban ocurriendo episodios en los cuales había resurrecciones de muertos. Una palpable realidad de que la divinidad estaba reinando sobre ese mundo del siglo I. Y ahora podemos preguntarnos, volvamos otra vez a hacernos como si fuéramos un judío o un gentil del siglo I. Volvamos otra vez. Porque hay cosas que ahora la damos por hecho, pero para alguien del siglo I esto no era tan claro. Y nos podemos preguntar, bueno, ¿y quiénes son los que vamos a entrar en ese reino que se ha acercado? En Lucas, Jesús nos dio esta parábola y la voy a leer. Cito. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como ese publicano que está ahí al lado. Míralo, ese que está ahí, publicano, que se roba de los impuestos y le roba impuestos, que le trabaja a Roma, no soy como ese publicano, sino que yo ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Miren cómo actuaba el publicano. Sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio de mí, pecador. Os digo, dice Jesús al final de la parábola, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enalteciere será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El fariseo oraba consigo mismo. Daba gracias por todo lo bueno que era. Interesante. Él daba gracias por lo bueno que era. Qué bueno que soy, gracias a Dios, porque soy muy bueno. Pero es un gran contraste con el publicano. Él daba gracias a Dios por lo mucho que ayunaba, por el dinero que daba al templo. Pero el publicano no oraba consigo mismo, a diferencia del fariseo. El publicano ni se enaltecía por sus logros, ni decía cuánto estaba dando al templo, y que por eso merecía perdón, ni que estaba cumpliendo de una manera extrema e incluso extra, como hacían los fariseos, la ley de Moisés, que le agregaban cosas todavía más a la ley de Moisés, sino que él ni siquiera se dignaba a alzar los ojos al cielo. Queridos hermanos, Jesús ya ha sido coronado. El Cordero inmolado de Dios se ha sentado en el trono. Los que entrarán en el reino, ¿quiénes son? Son aquellos que, muy a diferencia del fariseo de la parábola, no se consideraban dignos de entrar, porque se miraban a sí mismos de una manera diferente. No eran aquellos que se consideraban buenas personas, ni que han hecho cosas buenas o muchas cosas buenas en su vida, que han dado limosnas, que han ayudado a todo lo que han podido, que no se meten con el vecino,
que si ayudan, echan una mano. No son esos. No son los que dan al ministerio tantos euros a la semana o al mes, sino los que se dan cuenta que son pecadores. Esos entrarán al reino. Los que se dan cuenta que son pecadores, se arrepienten, como decían los profetas del Antiguo Testamento. Es decir, llevaban un camino que era el incorrecto y se daban cuenta y volvían y se regresaban sobre sus pasos nuevamente, volviéndose a Dios, confesaban sus pecados y que necesitaban dejar ese camino que estaban transitando, arrepentirse, volverse a Dios y aceptar el Evangelio. A aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador. Aceptar esa buena noticia de que nosotros, siendo pecadores, a pesar de que somos pecadores, Cristo en la eternidad ya había planificado nuestra salvación. Aceptar, esos son los que Dios considera y considerará salvos. Recordad, y con esto ya voy terminando, recordad las palabras del centurión que nos narra Mateo 8. Dice el centurión: respondió el centurión y dijo: Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di una palabra y mi criado se sanará. Hermanos, los que entrarán al reino son aquellos que, como el hijo pródigo, regresó a casa de su padre. Es decir, todo ese camino andado había cambiado de mente gracias a la intervención divina y regresó y le dijo al Padre: he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Esos son los que van a entrar al reino. Hermanos, buscad primero el reino de Dios. Y cuando la Biblia dice, buscad primero el reino de Dios, no es que ponemos al reino de Dios en una lista. Primero esto, primero lo otro, tercero lo otro. No es eso lo que está diciendo la Biblia. Cuando dice buscar primero el reino de Dios, es que es una prioridad. Eso significa buscar primero, porque es la prioridad que tenemos en Cristo. Que Dios bendiga su santa palabra. Amén.